La deidad explicada. 610425. Predicado el martes por la mañana, el 25 de abril de 1961 en el Holiday Inn de Chicago, Illinois. 1 hora y 42 minutos, gracias, hermano Carlson. Saludos a todos los hermanos y hermanas que están en el Señor. A veces me siento un poco reacio a levantarme cuando escucho testimonios tan maravillosos, como los que he estado haciendo esta mañana. Y ellos, conciudadanos en el sufrimiento y la persecución, como nuestro hermano y hermana bautista han sufrido, siendo yo mismo bautista, misionero bautista y sabiendo lo que significa cuando su gente, me pasó lo mismo. Mi propia gente me echó, y pensaron en echarme porque me había vuelto loco. Descubrí, y suelo decirlo de forma un poco indirecta, si estoy loco, déjenme en paz, porque soy más feliz así que en mi sano juicio. Así que esa es una pequeña filosofía que tengo. Sin duda he disfrutado mucho este tiempo de ser así. El pequeño hermano de la Iglesia de Cristo, como solemos llamarla, o Cambellita. Y recuerdo que eran muy duros con las reuniones cuando empezamos. Pero, ¿sabes? Una vez tuvimos a uno llamado Pablo que era igual, y se convirtió en uno de nosotros, así que, creo que lo que suelen buscar es la vida que llevas. ¿Sabes? Es mejor vivir un sermón que predicarlo. Hace tiempo, un gran ministro, un hombre ejemplar del Evangelio. Supongo que todos lo conocen. Era el reverendo Bob Claiborne, que predica el Evangelio en 7 idiomas diferentes. Es un genio. Una vez, él, el hermano Moore y yo íbamos juntos, y estábamos hablando de algo. Yo estaba al otro lado, y me miró. Dijo, simplemente no conoces la Biblia. Ya sabes cómo lo dice el hermano Bob. Le dije, es cierto, hermano Bob, pero conozco muy bien al autor. Así que quiero. Ya sabes, no saber que su palabra es vida, sino conocerlo a él es vida. Si conozco su palabra, si lo conozco a él, y esa es la verdad. Esta mañana, estaba estrechando la mano de este grupo de ministros. Sentado aquí, había. No quiero que nadie se note, pero entró un hombre de color, hermano, siéntate. Le dije a mi secretaria, ahí tienes a un cristiano de verdad. Me recordó mucho al Elder Smith, que solía ser de la Iglesia de Dios en Cristo, creo. Predicaba mucho para ellos allí, y todavía lo recuerdo. Se parecía un poco al hermano de aquí, solo que tenía un bigote canoso. Entraba por la puerta trasera. Nunca olvido la expresión que solía decir el anciano. Mira hacia arriba, y todos los santos estaban cantando. Y había una niñita sentada en un rincón. Mi canción favorita era Levántalo. Y todos aplaudían, al estilo pentecostal, ¿sabes? Levántalo. Me amaban, y yo los amaba. Y cuando entrábamos, él se sentaba allí con la cabeza así sobre el escritorio y los observaba. Decía, pase, anciano, descanse el sombrero. Descanse el sombrero. Este hermano. Y supe entonces que una de mis cantantes de gospel favoritas es su esposa. Le hice todas las insinuaciones posibles para que cantara. Y luego pidió que no la llamara, y sé lo que eso significa. Pero la voy a invitar personalmente, si puede, a que venga a cantar. ¿No eres tú la hermana que cantó ese barco a la vista? Una mañana en el Christian Businessman. Espero que mi esposa se levante esta semana, y quiero que te escuche, porque he presumido mucho. Y si no lo escuchas en la cinta, lo arreglaremos. Me encanta ese buen canto. Solía decirle a la gente, que nunca pude cantar. ¡Ay, Dios! Estaba a 1000 millas de eso. Pero dije, si alguna vez llegas al cielo y vives en tu gran palacio, ya sabes, allá arriba, dije, al pie de la colina, allá en el bosque, allá, hay una pequeña cabaña, será mía. Una mañana de estas, cuando salgas al porche y oigas a alguien allí arriba cantando, sublime gracia. Qué dulce sonido, que salvó a un miserable como yo. Digas, alabado sea Dios. El viejo hermano Branham por fin lo logró. Ese seré yo allí intentando cantar. 7 a mis hermanos cristianos y, creo, a un hermano que nos lo presentó esta mañana como ministro de Buda, aquí. Saludos, mi querido amigo. He tenido mucho trato. No demasiado, pero, con el pueblo de Buda, especialmente en Canadá, entre los chinos, y los encontré muy cariñosos y dulces. Recuerdo que un hombrecito de Buda del templo de Buda llegó a la reunión de Winnipeg, y era ciego. Era muy pequeño. Gente pequeña y dulce. Y ciertamente creen que Dios es el sanador. Mientras orábamos por él repetía cuánto amaba a Dios, y de repente sus ojos se abrieron. Fue algo maravilloso. Así que apreciamos a cada hombre y a cada persona.
8 Ahora bien, no he tenido esta oportunidad antes en Chicago de intentar hablar, aunque no intentaría transmitir un mensaje específico, porque los ministros de aquí son mucho más capaces que yo para hacerlo. Y después de todo, no están aquí para escuchar un mensaje. Pero pensé que sería un momento glorioso poder reunirme con los ministros de Chicago, este distrito, y conocerlos mejor, y conocernos mejor entre nosotros. Agradezco mucho al Señor por esta oportunidad, ya que he venido a la ciudad muchas veces bajo el patrocinio de una iglesia y del grupo de empresarios cristianos, por lo que no he tenido la oportunidad de expresarme ante la asociación de hermanos. Y entonces pensé, y hay tantos altibajos que siempre siguen a un ministerio como este, que a veces es fácil que alguien se lleve una impresión equivocada. Y quiero aprovechar estos próximos minutos para intentar explicarlo y dejarlo claro a mis hermanos, tan claro como puedo. Soy insuficiente e incapaz de dar un discurso que tal vez parezca sensato a hombres con educación. Carezco de educación, y me falta. Pero amo al Señor, y el Señor me dio quizás otra manera de ganar almas, por un don divino, para que llenara el vacío que mis padres no pudieron darme. Educación. Proveniente de una familia pobre, con 10 hijos y un padre enfermo, no tuve la oportunidad de recibir educación. Así pues. Pero al nacer, algo sucedió. Una experiencia con Dios para mi madre y mi padre. Ya han leído mi historia, y con eso intento poner de mi parte, junto con ustedes, hermanos, para atraer a los pecadores a Cristo. 10 Ahora bien, no soy supersticioso, pero siempre, antes de abrir la palabra, me gusta hablar brevemente con el autor. ¿Podríamos inclinarnos de nuevo por un momento? Padre nuestro, tú eres nuestro Dios, y nos acercamos a ti en nombre del Evangelio. Estoy aquí ante tus hijos, tus pastores y hermanos de una fe igualmente preciosa. Cuánto me conmueve escuchar a estos hombres que han sido malinterpretados y enviados a instituciones por causa del reino de Dios. Mira cómo estás llamando a tus hijos en los últimos días. Y creemos sinceramente, Padre, que vivimos al final de la carrera. Como dijo el profeta, habrá luz al atardecer. Y creemos hoy que somos los mensajeros de esta gran luz del Evangelio que, por tu gracia, nos has permitido llevar hasta los confines de la tierra, a donde ha llegado este avivamiento. Y te ruego, Padre, que de corazón me permitas expresar a mis hermanos esta mañana el motivo y el objetivo de mi vida hacia ti, para que lo comprendan. Concédenos que tengamos perfecto amor, comunión y cooperación en toda la obra del Evangelio. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien oró para que fuéramos uno como Él y su Padre eran uno. Creyendo esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Amén. Zacarías 14:7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 11 Ahora bien, espero y confío en no aburrirlos, hermanos y hermanas, con esto, pero quiero ser claro para que no tengan que escuchar lo que alguien más ha dicho. Lo he explicado muchas veces en otras reuniones ministeriales, pero esta es mi primera vez en el grupo de Chicago, y quisiera darme a conocer claramente lo que intento hacer. 12 En el bendito Evangelio de aquí, el capítulo 26 del libro de los Hechos, leemos. Con lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Habla, por supuesto, Pablo, a quien todos, como ministros, nos gusta referirnos, porque, de común acuerdo, creemos que fue el apóstol de la iglesia gentil, que Dios lo llamó a ser testigo de los gentiles. Y su ministerio había sido cuestionado. Y normalmente, cualquier cosa inusual que surge, se cuestiona, y creo que es justo. Debería cuestionarse. Y creo que los pastores a veces desconfían de lo que oyen, y creo que tienen derecho a desconfiar. Porque si entiendo la traducción de la palabra pastor, significa un pastor, y por lo tanto, es alguien que alimenta o guía a un grupo de hombres y mujeres del cual el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor. Y tiene derecho a saber qué tipo de alimento reciben sus ovejas y de dónde proviene. Creo que tiene derecho a eso. Y si un pastor, o a veces la gente, parece tener un poco de sospecha, eso nunca. No debería molestar a nadie. Solo debería inspirar respeto en el corazón de un hombre, para un hombre de esa posición que lo cuestionaría. Hechos 26:19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. 13 Y después de todo, si no estás seguro de estar bien encaminado, ¿cómo puedes caminar por fe? Si te pones en la mente. Ahora, esto parece psicología, y probablemente lo sea. Y lo es, pero está bien. Pero si de corazón pensaras que nunca te levantarías de la mesa, probablemente no lo harías, tienes que. Es así de simple.
Tienes que creer. Tienes que tener fe, tienes que tener confianza. ¿Y cómo puedes tener confianza en algo si ni siquiera sabes a dónde vas? ¿Cómo podría viajar por un camino que nunca había recorrido a una velocidad vertiginosa y con tantas curvas, sin saber qué me depara la siguiente? Tienes que ver a dónde vas, o no sabes cómo caminar. Y así es como todos deberíamos ser. Entonces, cuando lo veas, se te revele, y sepas a dónde vas, entonces nada te detendrá. 14 Y eso es. Creo que Pablo intentaba transmitirle a Agripa, que, les dijo, en una ocasión fui uno de ustedes. Y supongo que si este hermano bautista pudiera ir a la iglesia bautista esta mañana, él y su esposa, ese sería su testimonio. En una ocasión fui uno de ustedes. O la iglesia de Cristo, o el hermano Campbellita, iría a su gente. Creo que se le llama mejor, los discípulos de Cristo. Pero en realidad es por la doctrina de Alexander Campbell. Y luego la iglesia de Cristo se separó de ustedes por la música. Así es. Y si pudiera regresar a ellos, les diría, en una ocasión fui uno de ustedes. Hechos 26, 5, los cuales me conocen desde el principio, si quieren testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. 15 Y Pablo regresa aquí ante el rey Agripa y Festo, y les dice, en un tiempo fui uno de vosotros. Era el fariseo de los fariseos. Creció bajo la dirección de Gamaliel, el gran maestro, y conocía todas sus normas y reglamentos, y lo que creían y lo que no. Y dijo, incluso perseguía a la iglesia de Dios hasta la muerte. Dijo, lo mismo que me cuestionan, yo lo perseguí. Siempre he pensado que la muerte de Esteban debió afectar a Pablo, porque cuando vio esa gloriosa mirada en el rostro de Esteban, cuando levantó la vista y los zoquetes lo golpearon hasta la muerte, dijo, veo a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y, como saben, se puede matar a un mensajero, pero nunca se puede matar su mensaje. Y el mensaje, aunque Esteban había seguido adelante para estar con Jesús, sin embargo su mensaje persistió, porque Pablo siguió hablando de ello, y que él era el más pequeño de ellos, y no era digno de ser llamado uno, porque había presenciado y dado su consentimiento para librar a esta persona piadosa. Hechos 7, 55 Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Hechos 7, 56 y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 22, 4 Y perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Hechos 26, 5 Los cuales me conocen desde el principio, si quieren testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Hechos 26, 11 Y muchas veces los castigaba en todas las sinagogas, y los obligaba a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. 16 Por lo tanto, Pablo, como todos los hombres antes de la humanidad, retrotrae su experiencia desde el principio a lo que era. Y luego la ubica y la fundamenta en las escrituras para demostrar que lo que hacía era bíblico. Aunque era contrario a su creencia, les demostraba que era la escritura. Por lo tanto, creo que, como he dicho a menudo, hermanos, ustedes que han estado en las reuniones, si alguna vez me encuentran diciendo cosas que no son bíblicas, entonces creo que es cierto que, o cualquier otro hermano, debemos decirnos, eso no se encuentra en la Biblia. Si está en la Biblia, puede que tengan una interpretación diferente, pero si está en las escrituras, está bien. 17 Ahora bien, Pablo estaba dando su interpretación de lo que el profeta dijo y de lo que Moisés dijo que se cumpliría. Y se encontró con Jesús en el camino en una visión. Y Jesús lo llamó, lo cual no debió haber sido difícil para aquellos judíos. Al decir, excelentísimo Festo, y demás, ¿te extrañaría que Dios resucitara a los muertos? Porque si supieras quién era Dios allá por las escrituras, seguramente sabrías que Él puede resucitar a los muertos. Luego les contó la experiencia de su camino a Damasco de lo sucedido, para hacerles saber que este Jesús, cuya predicación causaba tanta conmoción, era el mismo Dios al que habían servido todo el tiempo. Porque Él estaba con ellos en el desierto, quien los guiaba, siendo esa luz, la columna de fuego que los guiaba. Y se le apareció a Pablo en la misma forma, de nuevo la luz, que lo cegó. Y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 5 Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió,
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:8 Y Saulo se levantó de la tierra, y abiertos sus ojos, y a nadie vio. Y le llevaron de la mano, y le condujeron a Damasco. Hechos 26:8 ¿Por qué os parece cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hechos 26:13 A mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hechos 26:15 Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. 18 Él intentaba explicarles qué era. Y les enseñaba que estaba presentando al pueblo que Jesucristo era el Mesías, que había muerto y que Dios lo había resucitado, y que eso era conforme a las Escrituras, que ahora había ascendido a Dios Padre, y que era testigo de su resurrección, y que estos milagros, señales y prodigios, que eran extraños para la gente, no eran nada nuevo para un verdadero creyente en las Escrituras, porque la Biblia ya lo había mencionado. 19 Fíjense en los profetas, cómo profetizaron la venida del Mesías y lo que él haría. El cojo saltaría como un ciervo. En Isaías 35, y otras escrituras a las que podría haberse referido. No lo tenemos escrito aquí, pero quizás volviendo atrás y refiriéndose a él en su breve discurso ante los reyes, porque probablemente no serían tan pacientes con él como ustedes lo son conmigo. Luego lo explicaba e intentaba decirles que el mismo Dios al que servían. Y luego volvió a decir, de la manera que se llama herejía. ¡Qué locura! De la manera que se llama herejía, así es como adoro al Dios que ustedes adoran. De la manera que se llama herejía. Estoy seguro de que hoy, si nos uniéramos a las iglesias a las que pertenecíamos antes, como la presbiteriana, la católica, la bautista y otras, podríamos dar el mismo testimonio a quienes dicen querer, como internar a un hermano en un pabellón psiquiátrico, o algo similar. De la manera que se llama herejía, así adoro al Dios de nuestros padres. Isaías 35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Hechos 24:14 Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 20 Qué gran testimonio fue aquel ante Agripa. Hasta que, incluso en medio de su discurso, exclamó, Pablo, Saulo, casi me convences de ser cristiano. Fíjense cómo expuso las escrituras con tanta claridad, aunque contradiciendo a su propia sinagoga, pero las escrituras eran tan perfectamente claras, que dijo, casi me convences de ser como tú. Pablo dijo, ojalá fueras del todo, pero no quisiera que estuvieras en estas cadenas en las que estoy, sino que fueras un creyente como él. En otras palabras, ojalá pudieras ver la revelación como yo la veo. En otras palabras, ojalá pudieras hacer eso. Simplemente ojalá lo hicieras. Cuando Festo, creo, le dijo que había estudiado demasiado, se volvió loco. Pero le hizo saber que no era así, que sabía dónde estaba. Hechos 26:24 Y hablando él estas cosas por sí, Festo a gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Hechos 26:28 Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:29 Entonces Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. 21 Y quisiera decir esto, hermanos, esta mañana. Desearía poder. No me refiero a la vida de Pablo, sino solo a dar una breve charla básica, porque hay muchos más aquí que quizás hablen esta mañana. Pero quería esta oportunidad para decir esto. Ahora bien, desearía que todas las iglesias, como los escuché venir, Templo Betel, Independiente, Asambleas de Dios y otras, pudieran ver lo que yo veo. Desearía que pudieran ver la visión que yo veo. Entonces tendrían una comprensión más clara del ministerio. 22 Cuando salí de la iglesia bautista para ir a Pentecostés, el Dr. Roy Davis, quien me había ordenado en la iglesia bautista misionera, me dijo que tuve una pesadilla, cuando la visión del Señor vino y me habló. Y ya saben lo que era la sanidad en ese entonces. Estaba en su punto más bajo. Y yo no sabía nada de los pentecostales. Oí que eran un grupo de santurrones que se tiraban al suelo y babeaban como perros rabiosos, y tenían que abanicarlos para devolverles la vida, y cosas así. Eso era todo lo que sabía de los pentecostales. Él me dijo, ¿quién crees que te escuchará? Le dije, si Dios me envía, hay un lugar y alguien a quien me está enviando. Así es, dije.
Doctor Davis, dije, era igual de real. Me quedé de pie y lo miré. Dije, me dijeron que esas visiones, hermanos, creo firmemente que los dones y los llamamientos son irrevocables. Lo creo. Naces. No puedes ser algo que no eres. Y siempre que intentas convertirte en algo que no eres, solo estás actuando como un hipócrita. Y Dios me permitió morir antes de ser hipócrita, permíteme ser tal como soy, y luego déjalo claro y conciso, y luego déjame ser así. Y entonces todos lo sabrán, y ustedes lo sabrán con exactitud. Y ahora bien, como saben, no recibí mucha formación, como dije, así que, en teología, soy el más pobre que existe, y supongo que lo saben. Y como predicador, apenas podría llamarme uno, por falta de formación y conocimiento de palabras, y otras más, pero lo poco que tengo es mi conocimiento de conocer, por su gracia, al Señor Jesús. Intento compartir eso con todos mis hermanos en todas partes. Compartir esto. Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 24 Pero cuando dejé la iglesia bautista, que era la única iglesia a la que asistía o en la que fui ordenado, y fui ordenado en 1933 en la iglesia bautista misionera de Jeffersonville, Indiana. Es miembro de la Convención Bautista del Sur. Luego, en ese tiempo, cuando me alejé y simplemente. Ahora bien, la iglesia bautista es una iglesia soberana. Todos lo sabemos. Puedes predicar sobre lo que quieras si tu congregación lo apoya. Ellos simplemente. Quieres predicar lo que quieras. Y me gusta eso, porque creo que es apostólico, porque la cabeza, el orden más alto en la iglesia es el pastor. Nos damos cuenta de eso, el pastor. Y si algún obispo u otra persona iba a quitarle la revelación al pastor, entonces ¿cómo va a obrar Dios en su iglesia? Simplemente no puedes entenderlo. 25 Así que, al salir de allí, me encontré con el primer grupo, que era la sanación de la pequeña Betty Daugherty en San Luis, Missouri. Era una iglesia pentecostal, unida o pentecostal del nombre de Jesús, a la que pertenecía este pastor, y su hijita fue sanada. Francamente, pensé que eso lo hacía pentecostal, porque se llamaban a sí mismos solo Jesús. Y pensé que eso era lo que los hacía pentecostales, porque así se llamaban a sí mismos, y esa era la diferencia. Así que, bueno, de ahí fui a. Y un buen hombre. Tuvimos una gran reunión en San Luis, donde aparece la foto. Teníamos el auditorio Kiel, y la primera o segunda noche, había 14.000 personas abarrotadas. Y ni siquiera pudimos. Tuvimos que poner policías en las puertas para mantenerlos alejados. 26 Y luego, de allí, pasé a Richard T. Reed, del Tabernáculo de la Hora Bíblica Bendecida en Jonesboro, que también pertenecía a la misma organización. De ahí al Dr. G. H. Brown, de la misma organización, en el 505 de la calle Victor en Little Rock, Arkansas. Y de ahí a la costa oeste. Y luego, al llegar a la costa oeste, me encendí. Entonces descubrí que había tantas divisiones entre los pentecostales y sus organizaciones como las que tenemos los bautistas. Había tantas diferencias. Tenían diferentes. Eran las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, y algo más, y algo más, y algo más, y algo más, y la diferencia. Se habían separado y habían trazado pequeños límites, y todos los demás hermanos empezaron a decirme, ¿por qué? ¿Eres un solo Jesús con este grupo de aquí? Le dije, no, yo no me llamo así. Él dijo, ¿por qué te estás asociando con ellos? Dije, bueno, eso no me convierte en eso. Y dije que eran hermanos. Él dijo, pues, son un montón de, pues, no tienen nada más que un montón de nidos de buitres y cosas así. Dije, disculpe. Allí conozco a hombres verdaderamente piadosos, y son hombres de Dios. Y dije, me molesta mucho llamarlos malvados, porque no lo son. 27 Bueno, entonces intenté contenerlo lo más que pude sin expresarme en ninguno de los dos sentidos. Empecé a estudiar sus ideas, sus divisiones y qué las separaba. Descubrí que dos de los grandes grupos, uno llamado solo Jesús y el otro las Asambleas de Dios, fueron llamados o separados debido al tema del bautismo en agua. Uno usaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el otro el nombre de Jesús. Miré, y en ambos lados había grandes hombres, siervos de Dios. Pensé, oh, Dios, si pudiera verlos emerger a todos. Simplemente adelante. Pero no se limiten a decir, no tendremos comunión. Pero descubrí que en esto el espíritu maligno se había infiltrado entre ellos y había sembrado odio y malicia por los problemas que habían surgido entre ellos. Pensé, eso es justo lo que el diablo quiere. Eso es justo lo que quiere. Mientras sus armas estén apuntadas, no tiene por qué pelear.
Así que finalmente llegó el momento decisivo, y ese momento fue en Seattle, Washington, alrededor de 1946. Una mañana me llevaron al vestíbulo del hotel, algo así, con un desayuno de ministros, y tuve que hablar con dos hombres importantes. Uno de ellos era el Dr. Ness. Supongo que ustedes, hermanos de las Asambleas de Dios, lo recuerdan. Era el territorio noroeste. Un gran hombre, inteligente, erudito, y representaba a las Asambleas de Dios. Luego estaba el Dr. Stism, de la Iglesia Pentecostal Unida, supongo que ustedes, hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida, lo recuerdan. También era de los territorios noroestes allá arriba. Él estaba a cargo de ellos y de los distritos allá arriba. Bueno, estos dos hombres se encontraron, y me llevaron ante ellos, porque las cosas se estaban poniendo difíciles, y me estaban afectando por todos lados. Pensé, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? 29 ahora. Bueno, dijeron, debes ponerte del lado de uno u otro. Si vas con el nombre de Jesús, tienes que ser el nombre de Jesús. Y si vas con las Asambleas de Dios, tienes que dejar el nombre de Jesús y ser las Asambleas de Dios, o algo así. Llegué a un punto en el que tenía que hacer algo. Oré mucho esa mañana antes de ir. Dije, Dios, ayúdame, porque hay dos grandes hombres, miles de siervos, y me has enviado aquí con un ministerio. Y ambos son siervos tuyos, y debo entregar mi poca influencia a una organización cuando está luchando contra la otra. Simplemente no me siento bien haciendo eso. No creo que sea la voluntad de Cristo que lo haga. Dije, Dios, ayúdame y dame algo que hacer, o algo que decir. Y entonces me quedé sin nadie. Simplemente tuve que permanecer allí, solo el Señor Jesús y yo esa mañana. 30 Bueno, surgió el gran debate. ¿Qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? Dije, mi decisión ya está tomada. Mi decisión es interponerme entre ustedes dos y no unirme a ninguna organización, y decir, abrazándolos, somos hermanos. Somos hermanos. Y dije, he intentado leer todos los libros que he podido sobre cómo surgió esto, lo que se llamó este nuevo problema, cómo se separaron, y cómo este comenzó de esta manera. Y dije, en las discusiones entre ustedes, dije, eso es lo mismo que desintegró el movimiento pentecostal después de Pentecostés. Empiezan a discutir entre sí, y, dije, la situación se separa de nuevo. Pregunté, ¿existe la posibilidad de que haya un intermediario entre ustedes, hermanos? ¿Hay algo que pueda mantenerse? Bueno, no abrieron la boca al respecto, porque era muy agudo. Ya sabes, hace unos 15 o 20 años, cómo era la situación, porque un grupo se había separado del otro y había mucha discordia. 31 Dije, bueno, hermanos, esto es lo que voy a hacer. De todas formas, Dios nunca me envió a bautizar. Me envió a orar por sus hijos enfermos. Dije, así que voy a orar por los niños enfermos, y ustedes, ministros, bauticen. Dije, ahora, quiero preguntarles algo para que entiendan. Dije, hermano Ness, esta gente del nombre de Jesús, ¿cree usted que han recibido el Espíritu Santo cuando hablan en lenguas y hacen lo mismo que ustedes en las Asambleas de Dios? Él respondió, claro que sí. Dije, hermano Stism, ¿cree usted que las Asambleas de Dios tienen el Espíritu Santo cuando hablan en lenguas y hacen lo mismo que usted hizo al bautizar? Él respondió, claro que sí. Dije, la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Quiénes le obedecieron? ¿Quiénes le obedecieron? ¿Cuál de ustedes le obedeció, y Dios les dio a ambos el Espíritu Santo? Dije, ¿diría usted, hermano Stism, que el hermano Ness no tiene el Espíritu Santo? Dijo, no. Dije, ¿diría usted que el hermano Stism no tiene el Espíritu Santo? No. Que ambos creían tener el Espíritu Santo. Pero, hermanos, eso simplemente no tiene sentido. No tiene sentido. 32 Oí algo de eso un poco después. Volveré a mi punto en un minuto. Los hermanos finlandeses de aquí, después de que me fui de Finlandia, donde Dios nos dio lo que consideré una de nuestras reuniones más importantes, allí donde se crió al niño muerto y muchas cosas. Me reuní en Estocolmo, Suecia, con Leo y Petrus de la Iglesia de Filadelfia, que es un gran hombre de Dios. Y la Iglesia de Filadelfia. El hermano Gordon Lindsay, que ahora era, creo. No creo que pertenezca a ella ahora, pero era. Pertenecía a las Asambleas de Dios. Y las Asambleas de Dios son uno de mis grandes patrocinadores a nivel internacional. Y la Cuadrangular, que se separó de las Asambleas de Dios, es uno de mis grandes patrocinadores. La Unicidad, a nivel internacional, es uno de mis grandes patrocinadores.
y simplemente tomé esa postura, dejando solo bordes afilados. Y luego asumí la postura de no tomar partido en ninguno de los dos bandos de ese alboroto hasta que veamos que somos hermanos y nos unamos. Y entonces todos comprenderemos el mismo punto al que llegamos. El motivo y el objetivo de hacerlo. 33. Primero debes poner a prueba tu motivación y objetivo. Primero, encuentra la voluntad de Dios, luego encuentra tu objetivo, y luego prueba tu motivación y comprueba si es correcta. Entonces, como dijo Jesús en Marcos 11, 24, si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, pero mientras tengas dudas en tu corazón sobre si es la voluntad de Dios o si tu motivación u objetivo es incorrecto, ¿cómo se moverá? Pero cuando sabes que tu motivación es correcta, que es la voluntad de Dios y que tu objetivo es correcto, tiene que moverse. Eso es todo, o Dios dijo algo equivocado. Esa es la razón por la que, cuando subo a la plataforma en las iglesias, nadie me ha oído mencionar esas cosas, esos temas. Simplemente los dejo en paz. Eso depende de ustedes. Estoy aquí para ayudarlos a ganar almas para Cristo mediante un don divino. No importa, ustedes bautizan. Pero luego cuando llega, Mateo 17, 20, entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 34. Claro, me han llamado de todo. Me han llamado no sé cuántas veces, desde hijo de Dios encarnado hasta diablo. Así es, de todo. Pero en el fondo, soy su hermano, conciudadano del reino de Dios, trabajando con todos ustedes por el reino, y eso es cierto. 35. Ahora, si les parece bien y creen que tenemos suficiente tiempo, me gustaría contarles cómo lo discutimos. ¿Les parece bien, hermanos? Un momento, el hermano Nes y los demás. Bien, y quizás les sirva un poco. Les ayudaría a entender, escribí aquí algunas cosas que recordé y tomé de allí, y entonces. Me preguntaron qué creía sobre la Trinidad. ¿Creía que existía una Trinidad de Dios? 36. Ahora, hermanos, cuando lleguemos a este punto, espero que, al terminar, seamos los mismos hermanos que siempre hemos sido. Pero siento que se lo debo a ustedes, porque sus feligreses asisten a mis reuniones, y ciertamente no quisiera que ninguno de ellos se fuera engañado. Siempre les he dicho a quienes me escriben preguntas, aparte de lo que prediqué en la plataforma. Y aquí está mi secretaria, y otras más, que si me preguntan, ¿qué hay de esto? ¿O qué hay de aquello? Les digo, pregúntenle a su pastor, porque si él los ha guiado hasta aquí, hasta que reciban el Espíritu Santo, él los aceptará. Pregúntenle a su pastor, porque detalles como ese causan confusión, y por eso, lo dejo de lado. 37. Se ha dicho que yo luchaba contra las organizaciones. Pero no lo soy. Creo que las organizaciones son maravillosas, pero cuando el sistema de tu organización se corrompe, me opongo a eso. No importa si es unitario, trinitario o lo que sea, el sistema que, al llegar a un punto, dice, somos las asambleas de Dios. ¿Quiénes son esos de enfrente? Oh, son nuestros hermanos. Se llaman los Pentecostales Unidos. ¿Quiénes son esos de allá? Oh, son los hermanos cuadrangulares. Somos hermanos maravillosos. Tenemos una gran comunión. ¿Creen todos lo mismo? Sí, creemos. ¿Qué los hace ser así? Bueno, estos hermanos bautizan de esta manera, y estos de esta manera, con el rostro hacia adelante. Y estos. 38. Como en Sudáfrica, hermanos. Nos topamos con eso. Me preguntaron. Un grupo bautiza 3 veces boca abajo, y el otro 3 veces boca abajo. Y dije, ¿de dónde sacas eso? Uno dijo. Cuando murió, la Biblia dice que se inclinó hacia adelante, y añadió, por lo tanto, debemos inclinarlos hacia adelante. Y les dije, bueno, al otro grupo y ustedes. Dije, ¿alguna vez enterraron a un hombre boca abajo? Bueno, ¿y saben qué? Se separaron y formaron 2 grupos, 2 organizaciones. Oh, misericordia, hermanos. Eso es justo lo que quiere el diablo. Eso es justo lo que quiere. Vayan. 39. Ahora, vean, no se trata de la misión de fe apostólica, ni tampoco de las asambleas pentecostales del otro lado. No es eso. Hay hombres excelentes en ambos grupos, como los hay aquí. Pero, vean, es el sistema. Es como el católico, como he dicho a menudo. Si es católico y depende de Cristo para la salvación, está salvo. Ciertamente. Así es.
Si depende de la iglesia, está perdido. Cualquiera de ustedes, hermanos pentecostales, sabe que si esperamos que la iglesia pentecostal nos salve, estamos entre los hombres más miserables. Así es, porque estamos perdidos. Así es. Pero si esperamos a Jesucristo, entonces somos salvos, pero por fe en la obra consumada. Y estas pequeñas obras y marcas, no importan mucho. 40 Ahora bien, les dije al hermano Stism y al hermano Ness. Para responder a su pregunta, les dije, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, hermanos. Y sé que, mientras se quejen, ambos están equivocados, porque prefiero estar equivocado en mi doctrina y tener razón de corazón, que tener razón de corazón y tener razón de corazón. Dije. Después de todo, es la condición de su corazón. Me acostumbré a saber esto. Si un hombre, sin importar lo que haga, lo mucho que difiera de mí y lo que diga de mí, si en mi corazón, no solo por deber, sino desde mi corazón, no puedo amarlo tan bien como a cualquier otro, entonces sé que algo anda mal. Así es. ¿Por qué es? No importa si él, 41 Hace poco vino un hermanito de la iglesia de Cristo, y, se paró allí y dijo, este tipo es un demonio. Dijo. Dice que hay un Espíritu Santo. Dijo, no existe tal cosa. Solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo, y la sanidad divina solo les fue dada a esos 12 apóstoles. Y siguió hablando como media hora. Y yo dije, un momento, hermano. Creo que deberías darme una oportunidad para defender esto. Le dije, dijiste que hablabas donde la Biblia hablaba y guardabas silencio donde ella guardaba silencio. Y él dijo, sí, lo hacemos. Dije. Dijiste que solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. La Biblia dice que había 120 personas en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo, incluyendo mujeres. ¿Te importaría decirme si Pablo no tenía el Espíritu Santo? Lo recibió mucho tiempo después. Dijiste que el don de sanidad solo se les dio a los 12 apóstoles, y Esteban fue unos días después, y no era uno de ellos. Ni siquiera era predicador. Era diácono. Fue a Samaria y echó fuera demonios y griega. Dije. Oh, hermano. Hubo un silencio absoluto justo aquí. Y después de que terminó, dije, te perdono por llamarme demonio, porque sé que no lo decías en serio. Cuando terminó, subió. Dijo, solo puedo decirte una cosa, tienes el Espíritu de Cristo. Le pregunté, hermano, ¿qué soy yo? ¿Un demonio? ¿O de Cristo? Hechos 1:15 En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos. El número de los nombres era como 120, y dijo. Hechos 6:8 Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 42 Pero te digo, porque ese hombre se dio cuenta de que lo amaba. No importaba, discrepaba terriblemente, y me atacaba, he sido cazador de fieras toda mi vida. Y la gente me ha dicho, ¿cómo? Aquella vez que tuve que matar a ese oso con un cuchillo, me preguntaron, ¿no le tenías miedo? Dije, no. Si le hubiera tenido miedo, me habría matado. Pero, mira, no puedes engañarlos. Saben si les tienes miedo o no. Tenle miedo a un caballo, y observa lo que hará. Te pisoteará. Así que, si tienes miedo, no puedes engañarlo. Tienes que tenerlo. Así es con Satanás. Así es entre los hombres. Hay que amar a los hombres. No se puede fingir. Hay que tenerlo, o se notará tu presencia. Así es. Hay que amar de verdad a la gente, y ellos saben que los amas. Hay algo especial en ello. Y el hombre llamó a mi esposa hace unos días y le preguntó, ¿está el hermano Branham? Dijo, no. Dijo, bueno, una cosa tengo que decir. Discrepé con él en teología, pero digo que es un siervo de Cristo. Y luego, antes de irme, me envió una carta diciendo, voy a ir en cuanto regreses. Quiero ese bautismo del Espíritu Santo del que hablas. 44 Entonces, si hubiera tenido esa sensación de decir, no valen nada. Su antigua denominación no sirve, y todos ustedes, la Iglesia de Cristo, no sirven. No sirven. Son demonios, nunca habría conquistado a ese hombre. Y si le hubiera dicho que lo amaba, y no lo decía en serio, lo habría entendido. Eso es todo. Hay que decirlo en serio. Y eso es en las noches que salgo a la plataforma con ese discernimiento. No pienso en ello. Simplemente no como desde la cena, ni ayuno, ni oro, ni me quedo en la habitación, porque él me prometió que lo haría. Y por lo tanto, voy sin la menor duda, porque él prometió que lo haría. Y por lo tanto, sé que mi motivo es cuál. Mi objetivo es cuál. El avance del reino de Dios. Si un hombre va por aquí o por allá, a cualquier iglesia que vaya, mientras venga a Cristo, no me importa.
Y eso lo tengo en el corazón, y no importa si nos unimos a la iglesia de Cristo, está bien. Está bien. ¿A qué iglesia se una? No me importa. Pero mientras quiero su alma con Cristo, eso es lo principal. 45 Entonces, dije, hermano Ness, para no ser diferente. Ahora, voy. ¿Está bien usar esto, hermano? Dije, quiero decir y explicar. Y en esto, les diría a ustedes, hermanos, que no mencionen esto en sus congregaciones, por favor. Y háganme un favor. Permítanme ser su hermano. Y si me equivoco, perdónenme. Pero quiero explicarles, dado que esta mañana están aquí presentes ambos grupos, el de la unicidad y el de las asambleas, y también el de la creencia trinitaria. Ahora, quiero hacer una declaración. Quiero decir que creo que ambos lados están equivocados mientras discutan entre sí, porque sus motivos son erróneos. Y mientras sus motivos sean erróneos, no importa cuál sea su objetivo, pero sus motivos para alcanzar ese objetivo son erróneos, entonces nunca funcionará. Así es. 46 Ahora bien, algunos han dicho, hermano Branham, usted es un solo Jesús. Quiero aclarar que eso es un error. Yo no soy un solo Jesús. Alguien dice, hermano Branham, ¿es usted trinitario? No, señor. No soy trinitario. Soy cristiano. La palabra trinitario ni siquiera menciona la palabra Trinidad en la Biblia. Y no creo que haya tres dioses individuales. Creo que hay un solo Dios con tres oficios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Precisamente por eso fuimos comisionados a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que es Dios condescendiente, descendiendo. Mateo 28, 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 47 Ahora bien, Dios, cuando se apareció por primera vez al hombre, tenía la forma de una columna de fuego. ¿Lo creen, verdad? Cualquier lector de la Biblia que sabe que la columna de fuego que estaba en el desierto era el Logos. Ese era el ángel del pacto, que era Cristo, porque dijo, creo que fue en San Juan 6, que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él era el yo soy. Así que ese era Dios, santo. Incluso si un hombre tocaba la montaña, debía morir. De acuerdo. Éxodo 19, 12 Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su término. Cualquiera que tocare el monte, morirá irremisiblemente. Éxodo 19, 13 No lo tocará mano, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y cuando suene prolongadamente la trompeta, subirán al monte. Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 48 Ahora bien, ese mismo Dios intentaba obrar de nuevo en la criatura que creó. No podía acercarse a ellos porque eran pecadores, y la sangre de cabras y ovejas nunca quitó el pecado. Lo sabemos. Simplemente cubrió el pecado. Ahora bien, ese mismo Dios, que era la columna de fuego, se hizo carne por medio de su Hijo y habitó en un cuerpo llamado el Señor Jesucristo. La Biblia dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Jesús dijo, bueno, en 1 Timoteo 3, 16, sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad. Y si pudieran llamarlo grande, ¿qué haríamos nosotros? Grande es el misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, y recibido arriba en gloria, y otras más Colosenses 2, 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 1 Timoteo 3, 16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 10, 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 49 Ahora bien, él le dijo a Tomás en San Juan 14, cuando me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Y por qué dices, muéstranos al Padre? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora bien, Dios no puede ser tres personas, tres dioses. Ni Jesús puede ser su propio Padre en uno. Así que, como ven, ambos son radicalmente erróneos. Y ahora, si se fijan, no hay lugar. Si tenemos tres dioses, somos paganos. Ahora, lo sabemos. Como me dijo un judío una vez cuando hablaba con él, ¿cuál de ellos es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Cuál es el tuyo? Le dije, pues no hay tres dioses. Él dijo, no puedes cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Le dije,
No, señor. Dije. Cuando John Ryan fue sanado de la ceguera allí en Ft. Wayne, ¿sabe? Y este rabino aquí en Benton Harbor dijo. No se puede cortar a Dios en 3 pedazos y dárselo a un judío. Dije. Claro que no. Le pregunté. Rabino, ¿le sería difícil creer en los profetas? Dijo. No. Juan 14:9 Jesús le dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 50 Dije. En Isaías 9:6, ¿de quién hablaba? Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que será llamado Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Dijo. Ese era el Mesías. Pregunté. Entonces, rabino, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Dijo. Será Dios. Eso es lo que pensé. Verá, es exactamente así. Eso es lo que Él es. Entonces dije. Dígame ahora dónde falló Jesús en cumplir exactamente lo que el profeta dijo que haría. Y empezó a llorar y salió. Dije. Con eso, John Ryan ha recuperado la vista. Y él dijo. Lejos de Dios tener un hijo. Dije. El gran Jehová cubrió con su sombra a una mujer, como dijo el profeta, y creó una célula sanguínea, y a través de esa célula sanguínea es de donde proviene el cuerpo de Cristo. Isaías 9:6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 51 Mira. En el Antiguo Testamento, rabino, dije, cuando un hombre iba a presentar una ofrenda, tomaba un cordero. Sabía que había quebrantado los mandamientos de Dios, así que tomaba un cordero. Confesaba sus pecados, y este cordero era sacrificado. Mientras sus manos estaban sobre el cordero, confesaba que sabía que debía morir por sus pecados, pero el cordero ocupaba su lugar. Y la célula sanguínea se rompió, y sostuvo al corderito con su mano hasta que sintió que su pequeña vida se escapaba y se endurecía. Entonces el sacerdote, por supuesto, arrojaba la sangre al fuego, el altar de bronce del juicio. Entonces, dije, ese hombre, entonces, salió de allí sabiendo que el cordero había ocupado su lugar. Pero salió con el mismo deseo que tenía al entrar, porque no podía quitar el pecado. Pero en este caso, el adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado. Allí, se hacía una ofrenda anual. Pero, dije, ahora hay. Esta vez el adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado. Porque, mire, rabino, en la hemoglobina, esa pequeña vida que nace en la célula, que pasa del sexo masculino a la hembra, y ella produce el óvulo. Una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el macho, nunca eclosionará. Levítico 1:4 Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será acepto para hacer expiación por él. Levítico 1:10 Y si su ofrenda fuere de ovejas o de cabras, para holocausto, macho sin defecto lo ofrecerá. Levítico 1:11 Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Hebreos 10:2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Dije. Entonces Dios, el más grande que llenó todo el tiempo y el espacio, se redujo a un pequeño germen en el vientre de una mujer. Y luego dije. Cuando somos salvos hoy, Jesús no era judío ni gentil, porque el óvulo solo produjo la carne. La sangre tenía la vida. Somos. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. Él no era judío ni gentil, era Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos al altar y, por fe, ponemos nuestras manos sobre su cabeza, y sentimos el desgarro y la agonía del Calvario, y confesamos nuestros pecados, que estamos equivocados y que Él murió en nuestro lugar, entonces, mira, dije, la sangre de ese cordero no pudo revertir esto. La sangre que rompió la célula, y la vida que se liberó al romper esta célula sanguínea del cordero, no pudo revertirse sobre el adorador, porque era una vida animal, y no coincidiría con la vida humana.
Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 53. Pero esta vez, cuando se rompió esa célula sanguínea, no fue solo un hombre. Fue la vida de Dios la que se liberó. Y cuando el adorador impone las manos por fe sobre el Hijo de Dios y confiesa sus pecados, no la vida de otro hombre, sino la vida de Dios, que es la vida eterna, regresa a este hombre. La palabra Zoe, que se traduce como la propia vida de Dios, dice que Él nos daría Zoe, vida eterna, y ahora somos hijos e hijas de Dios. Ahí lo tienen. Dije. Ahora bien, ¿qué es? Es Dios condescendiente. Él vino. Primero nadie podía tocarlo, porque el hombre había pecado. Luego, descendió en un cuerpo para probar el pecado, para tomar el pecado. Lo único que Dios podía hacer para ser justo era hacerlo de esa manera. 54. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera la jurisdicción de esta audiencia esta mañana como la que Dios tuvo sobre la raza humana? Y dijera, el primero que mire ese poste muere, y Tommy X lo mira. Ahora, por ejemplo, diría, hermano Carlson, muera por él. Eso no sería justo. Diría, Leo, eres mi secretario. Muera por él. Eso no sería justo. Billy Paul, hijo mío, muera por él. Eso no es justo. La única manera de ser justo es tomar su lugar yo mismo, y eso es lo que hizo Dios. Dios es espíritu, y Él creó. Cambió su apariencia. Debería ser impactante para la gente pensar en el pequeño Jehová. Podría haber llegado a ser un hombre adulto, pero vino a un pesebre sobre un montón de estiércol. El pequeño Jehová, llorando como un bebé. El pequeño Jehová, jugando como un niño. El pequeño Jehová, carpintero como un obrero. El pequeño Jehová en la adolescencia. Jehová, suspendido entre el cielo y la tierra con babas de borracho y escupitajos de soldados sobre su rostro. Jehová, muriendo por sus hijos. Jehová, muriendo por redimir. No a otra persona, sino a Dios mismo. Dios. Ese era su oficio. ¿Por qué? Intentaba llegar al corazón del hombre. 55. Ahora bien, allí no podíamos tocarlo. Aquí, lo sentíamos con nuestras manos. Ahora bien, ¿qué hizo él mediante la ofrenda de ese cuerpo? Se convierte en Jehová en nosotros. Somos partes de él. En el día de Pentecostés, la columna de fuego estalló, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno, mostrando que Dios se estaba separando entre su iglesia. Entonces, hermanos, si tan solo pudiéramos reunirnos y unir todo esto. Entonces, cuando nos reunimos, recibimos a Jehová en plenitud. Pero ¿cómo podemos, cuando éste habla en lenguas y recibió el bautismo, y luego manteniendo esta lengua de fuego aquí, juntémoslo? Hechos 2, 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 56. Cuando Dios descendió en el día de Pentecostés, y la Biblia dice que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, y lenguas, como fuego, lamiendo. Fue esa columna de fuego, separándose y dividándose entre el pueblo, que seríamos hermanos. Ese día sabréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí, y somos uno. Somos uno, no estamos divididos. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hechos 2, 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 57. Ahora bien, Jehová Dios, aquí arriba, no podía tocar a la raza humana debido a su propia ley de santidad. Jehová Dios se hizo pecado por nosotros y pagó el precio para que el mismo Jehová Dios pudiera venir a vivir en nosotros. Dios sobre nosotros. Dios con nosotros. Dios en nosotros. No tres dioses, sino un solo Dios. Los profesores se vuelven locos intentando descifrarlo. Es una revelación. Tiene que serles revelado. Ahora bien, en cuanto al bautismo, mucha gente. Ahora, hermanos, tienen que hacer eso, ¿o? Es como les dije al hermano Stism y al hermano Ness. Sí. Surgió el argumento, y muchos de ustedes, eruditos aquí, son más competentes que yo, pero he estudiado mucho sobre el tema. He leído a los padres prenicenos, el concilio de Nicea y a todos los historiadores, y otras más. Ese tema surgió en el concilio de Nicea. Ambos bandos fracasaron. Cuando la Iglesia Católica adoptó el extremo trinitario y la otra se inclinó hacia el unitarismo, ambos bandos fracasaron. Exactamente, porque el hombre tuvo algo que ver. Hay que dejar que Dios lo haga. No hay necesidad de que intentemos resolverlo. Seamos hermanos.
Simplemente sigamos adelante y dejemos que Dios haga lo que va a hacer. Si Él es infinito, lo sabe todo y predijo el fin desde el principio, ¿cómo podemos hacer algo al respecto? Simplemente sigamos adelante. Ese es el camino. Sigamos el paso, como dije anoche, de nuestro gran Josué. 58 Ahora, miren. Si hay tres dioses. Ahora, solo quiero mostrarles lo ridículo que es esto. Si hay tres dioses, entonces Jesús era su propio padre. O, Jesús no podría haber sido su propio padre, siendo uno. Y si hay tres, no nació de una virginidad. Ahora bien, ¿cuántos? Voy a decir que este es Dios Padre. Y este es Dios Hijo. Y este es Dios Espíritu Santo. Ahora bien, a ustedes, hermanos diferentes aquí, presten atención un momento y verán lo que intento señalar. Ruego que Dios se los permita ver. Ahora miren, ambos creen lo mismo, pero el diablo se ha interpuesto entre ustedes y los ha destrozado por ello. Es exactamente lo mismo, y se lo demostraré con la ayuda de Dios y con la Biblia de Dios. Si no es la Biblia, entonces no la acepten. Así es. 59 Pero ahora miren. ¿Qué es esto? Dios Padre. Este es Dios Hijo. Este es Dios Espíritu Santo. Bueno, detengámonos un momento, presentando a esos tres. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No voy a tener tiempo para esto. Bueno, me daré prisa. Perdónenme, hermanos, pero nunca tengo que hablarles, y quiero hacerlo. 60 Y luego miren. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién fue el Padre de Jesucristo? Dios fue el Padre de Jesucristo. Todos lo creemos. ¿Es correcto? De acuerdo. Ahora bien, cuando tomamos Mateo 28, 19, cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 10 días después Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una clara contradicción en alguna parte. Ahora bien, no, todos han testificado y demás. Aquí está. Esta es mi creencia, y simplemente la estoy exponiendo ante ustedes, hermanos. No lo digo en público. Depende de ustedes, pero quiero mostrarles lo que veo en ambos lados, para que el Espíritu Santo se lo revele. Mateo 28, 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 61 Ahora, Mateo 28, 19. Y si Mateo 28, 19 contradice Hechos 2, 38, entonces hay una contradicción en la Biblia, y no vale el papel en que está escrita. Ahora, si se fijan en Mateo, capítulo 16, Jesús le dio a Pedro la revelación y le dio las llaves. Ahora, recuerden, la Biblia no se revela por teología de algún plan hecho por el hombre. No lo es. Es una revelación. Fue una revelación para empezar. ¿Por qué Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín? Se le reveló que no eran melocotones, ni manzanas, ni naranjas, ni manzanas. Si las manzanas hacen que las mujeres se den cuenta de que están desnudas, mejor pasamos las manzanas de nuevo, hermano. ¿No lo crees? Eso suena a sacrilegio, pero no quiero decir eso. Pero no eran manzanas. No, señor. Ahora bien, si así fuera, entonces a Abel se le reveló que era la sangre de su padre, así que ofreció sangre porque era una revelación. Todo se basa en eso. Mateo 16, 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 28, 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hebreos 11, 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. 62 Miren, aquí hay un viejo pescador ignorante. Ni siquiera tenía la educación suficiente. La Biblia decía que era ignorante e inculto. Pero estaba allí, y Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno dijo, pues, tú eres Moisés. Dicen que eres Moisés. Otro dijo, pues eres Jeremías o los profetas. Y esto, aquello, o lo otro.
Él dijo, esa no es la pregunta. Les pregunté, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro lo afirmó sin rodeos. Tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Miren. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Marcos 8, 28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 63. Ahora, observen. La Iglesia Católica dice que él edificó la iglesia sobre Pedro. Eso está mal. La Iglesia Protestante dice que él la edificó sobre sí mismo. Pero ahora observen y descubran, vean si es así. Él la edificó sobre la revelación espiritual de quién era él, porque dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te lo ha revelado. Yo digo que tú eres Simón, sobre esta roca. ¿Qué es roca? La revelación. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando Pedro, presente cuando se citó Mateo 28, se dio la vuelta, y 10 días después, con esa revelación, bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Con la revelación de Dios, y tenía las llaves del reino, hermano. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 64. Ahora, podría herirte por un momento, en una parte de ti. Pero detente un momento. No hay un solo lugar en la Biblia donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay un solo lugar en las Escrituras. Y si lo hay, muéstralo. Y si puedes encontrar algún lugar en la historia sagrada hasta la formación de la Iglesia Católica, quiero que lo muestres. No hay ningún lugar, ahora, y eso es cierto. Pero espera un momento, unicidad, un segundo. Ahora, no hay ningún lugar donde. Si alguien puede mostrarme un solo texto de las Escrituras donde se usara esa ceremonia en la Biblia, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está obligado a decirme dónde alguien fue bautizado así. 65. Y algunos dijeron, bueno, yo acepto lo que dijo Jesús, no lo que dijo Pedro. Si se contradecían, ¿qué vamos a hacer? Si no todo es Dios, ¿qué parte de la Biblia es correcta? Todo tiene que coincidir y concordar. Y solo la revelación de Dios. Nuestras escuelas nunca la enseñarán. Es una revelación, que deben ver. Entonces, si esos dos hombres se contradecían, ¿qué clase de Biblia estamos leyendo? ¿Cómo sé si Juan 14 es correcto o no? ¿Cómo sé si Juan 3 es correcto o no? ¿Cómo lo sé? Pero la única manera de tener fe en Dios es saber que esa Biblia es correcta, creer que lo es y mantenerme fiel a ella. Aunque no la entienda, la muevo de todos modos. Pero cuando surgen estas contradicciones, entonces voy ante Dios para averiguarlo. Y el mismo ángel que me encuentra en la reunión de la noche es el mismo que me enseñó esto. 66. Ahora, vean cómo es esto. Mateo 28, 19. Observemos un momento. Y ahora voy a tomar Hechos 2, 38, donde Pedro dijo,
el Señor Jesucristo. Y Mateo dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen. Él dijo, bautízalos, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Nunca dijo eso. No hay nombre, ni nombre, ni nombre. Nunca dijo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ni siquiera tiene sentido. Dijo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La conjunción y, no nombres. No en el nombre del Padre, del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo. No en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el nombre, singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál de ellos es el nombre correcto para bautizar? Es un solo nombre. ¿Cuál es? ¿Es Padre el nombre correcto? ¿O es Hijo el nombre correcto? ¿O es Espíritu Santo el nombre correcto? Es un nombre en alguna parte. ¿Es correcto? Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 67. Bueno, ahora quiero preguntarles algo. Si el nombre. Entonces, si Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuántos creen que Jesús dijo eso? Eso está en las Escrituras. Mateo 28, 19. En el nombre del Padre, del Hijo. El hermano Branham le habla a alguien aparte. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 68. Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, hermanos. No existe el nombre del Padre, porque Padre no es un nombre. Es un título. No existe el nombre del Hijo, porque Hijo es un título. No existe el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que es. Estaba diciendo eso en un desayuno ministerial una mañana. Una mujer, fuera de lugar, por supuesto, cualquiera que interrumpiera algo así, dijo, un momento. Disculpen. Dijo, Espíritu Santo es un nombre. Yo dije, eso es. Soy humano. Pero mi nombre no es humano. Es el Espíritu Santo. Eso no es un nombre. Eso es lo que es. Es un sustantivo, por supuesto, pero no es un nombre. Ahora bien, si él dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres, entonces ¿cuál es el nombre? Queremos averiguarlo. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 69. Ahora, podemos tenerlo todo en un solo lugar aquí, si tan solo observan y dedican un poco de tiempo. Ahora. Quería decir, conserven un poco de tiempo. Ahora, noten. Mateo 28, 19. Ahora, no digo que. Quizás lo hayan hecho, algunos de ustedes, hermanas o hermanos. Quizás algún día hayan tomado un libro, mirado la contraportada y dicho, Juan y María vivieron felices para siempre. Bueno, ¿quiénes son Juan y María? ¿Qué es? ¿Quiénes son Juan y María que vivieron felices para siempre? Solo hay una manera de saber quiénes son Juan y María. Si les resulta un misterio, vuelvan a leer el libro. ¿Es correcto? Vuelvan al principio y léanlo completo, y les dirá quiénes son Juan y María. 70. Bueno, si Jesús dijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dijo, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ni Padre, Hijo ni Espíritu Santo son nombres, entonces, si es un enigma, mejor volvamos al principio del libro. Ahora, volvamos al primer capítulo de Mateo, y comenzaremos por ahí. Da la genealogía hasta llegar al versículo 18. Ahora, observen. Observen un momento. Este es el Padre a mi derecha. Este en el medio es el Hijo. Y este es el Espíritu Santo. Ahora, este es el Padre de Jesucristo. ¿Es correcto? Dios es el Padre de Jesucristo. ¿Todos lo creemos? De acuerdo. Ahora, Mateo 1, 18 dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pensé que Dios era su padre. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces José, su esposo, siendo hombre justo, no queriendo hacerla un escarmiento público, decidió despedirla en secreto de esta manera.
Mientras pensaba en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Pensé que Dios era su padre. Ahora bien, ¿tiene dos padres, hermanos? No puede tenerlos. Si los tenía, era un hijo bastardo, ¿y qué clase de religión tenemos? Hay que admitir que Dios Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. Claro que sí. Claro, es el mismo Espíritu. Ahora, lo vimos. Y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se hizo para que se cumpliera. Cito las Escrituras, ministros, ya lo saben, lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Es correcto? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues, sin duda. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 19. Pero José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla encubiertamente. Mateo 1, 20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Mateo 1, 23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 71. Esa es la razón por la que Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo. Pero no me importa si te bautizaron en el nombre de la rosa de Sarón, el lirio de los valles o la estrella de la mañana. Esos también son títulos. Si tu corazón es recto hacia Dios, Él lo conoce. Pero ahora, expresé eso. Ahora, dije, ahora, el hermano Cisma dijo, ahora. Claro, claro. Eso parecía propio de la unidad, así que estaba en lo cierto. Ahora, dije, aquí, quiero decirles algo ahora, dije. Ahora, quiero demostrarles que estos, ambos hombres dijeron lo mismo. Ahora, Mateo dijo, en el nombre del Padre. ¿Es correcto? Muy bien. Pedro dijo, en el nombre del Señor. Mateo 28, 19, dice, en el nombre del Padre, y Hechos 2, 38, dice, en el nombre del Señor. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 72. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Quién era? Padre y Señor son lo mismo. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. En el nombre del Padre, en el nombre del Señor. Mateo dijo, en el nombre del Hijo, y Pedro dijo, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Hijo? Jesús. En el nombre del Espíritu Santo fue Mateo. Y Pedro dijo, en el nombre de Cristo, el Logos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Es tan perfecto como puede ser. Salmo 110, 1. Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 73. El hermano Estism me dijo. El hermano Estism, el hermano unitario, dijo, hermano Branham, es cierto, pero, dijo, esto es esto. Dije, entonces esto es aquello. Así es. Dije, si esto es esto es aquello. ¿De qué se preocupan? Ahora, dije, permítanme recomendarles, hermanos. Si alguna vez bautizo a alguien, esto es lo que, dije. Aquí está el Dr. Ness, alguien dijo hace un rato, hermanos, que conocían al Dr. Ness. Bueno, les diré, hermano X, aquí, él tiene. Creo que tiene un doctorado.
¿Es correcto? Muy bien. Ahora, dije, si el doctor Ness, sentado aquí. Ahora, dije, si quisiera. Ahora, cuando llevo a una persona al agua para bautizarla, la reconozco igual que él. Dije. Esos eran títulos que acompañaban a su nombre, Y. Dije. Ahora, los hermanos de la asamblea usan títulos, y el hermano de la unidad usa nombres. Ahora, dije, ahora, les voy a demostrar que ambos están equivocados, y que yo tengo razón. Ya saben cómo hay que ser. Hombres bajo esa presión, hay que tener un poco de sentido del humor de vez en cuando para tranquilizarlos, ¿saben? Así que dije, les voy a demostrar que ambos están equivocados, y que yo tengo razón. 74 dije. Ahora, ¿qué tal si quisiera referirme al hermano Ness? Diría. Al hermano X. Diría. X. ¿Sonaría bien? No. Bueno, ¿y si dijera, doctor? Oiga, doctor. ¿Qué le parece? Eso suena irreverente, ¿verdad? Bueno, dije, así lo hacen ustedes en las asambleas. Cuando ustedes, hermanos de la asamblea, dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente dicen, en el nombre del reverendo doctor. Y dije, entonces, ustedes, hermanos de la unicidad, cuando bautizan, dicen, Jesús. No usan Jesús. Solo usan el nombre Jesús. Hay muchos Jesús, pero es el Señor Jesucristo. Hay muchos que bautizan en el nombre de Jesús. Ciertamente no me gusta eso. No hay escritura. Si consigues el original, fíjate si no es Señor Jesucristo. Claro que sí. Él es el Señor Jesucristo. Hay muchos Jesús. Claro que sí. Y el Cristo es el ungido. 75 dije. Si le dijera lo mismo al hermano Ness, le diría. Sería correcto que dijera, oye, Ness. Dije. Así lo dirían ustedes, los unicitarios. ¿No sería una falta de respeto irreverente hacia ese hombre que ha estudiado y tiene un doctorado? Si ha estudiado mucho para eso, debería tener ese título. Y dije. Entonces, si dijera, oye, doctor. Dije. ¿No sería insulso que un ministro se dirigiera a otro? Dije. Así es como se hace, solo que al lado de los títulos. Pero dije. Cuando llevo a un hombre al agua, me acerco y le pregunto. Y hablo, obtengo su nombre, quién es y su fe. Luego oro y digo. Ahora, Padre, como nos has comisionado para ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Hermanos, saben que ese es el original, haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que tú has, todo lo que nos has enseñado. Así pues, dije, tras tu confesión de fe, tras tu confesión de tus pecados y tu fe en el Hijo de Dios, te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Dije, así es como bautizo. Reconozco sus títulos, porque Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la razón por la que Jesús dijo eso fue, Mateo 28, 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 76 Ahora bien, si no es así, hay una contradicción en las Escrituras. Hay una contradicción, ¿y qué van a hacer cuando? ¿Qué pasaría si este hermano budista se levantara y dijera eso? ¿Qué hay de esto? ¿Qué dijeron cuando me contaron allá, cuando este hermano indio desafió a Morris Redead y le preguntó, ¿qué hay de Marcos 16? Tuvo que buscarle la vuelta. No hay que buscarle la vuelta a nada. Esa es la palabra de Dios. Perseveren. Solo oren, reciban la revelación. Todo es igual. Ambos dicen lo mismo. 77 Ahora, sin títulos, sin simplezas. Dije. Ahora lo reconozco. Él era el Padre, no otro Dios. Él era el Hijo, no otro Dios. El mismo Dios. Son tres oficios. Dios en la paternidad. Dispensación, si quieren llamarla, de la paternidad. Filiación. Y es el mismo Dios en nosotros ahora. Yo estaré con ustedes. Así que ven, son tres oficios, no tres dioses. Hermanos, si los discípulos nunca lo usaron, y así sucesivamente. No digo nada en contra. Está bien. Pero les digo que si un hombre viniera aquí y fuera bautizado en el nombre de la rosa de Sarón, el lirio de los valles y la estrella de la mañana, y creyera que Jesucristo es su Salvador, le diría, que Dios lo bendiga, hermano. Vamos. Así es. Porque si tu corazón no está bien, tú tampoco estás bien. Exactamente bien. Tu corazón tiene que estar bien. 78 Y dije, miren. Si fuera a saludar al hermano Ness, diría el reverendo Dr. Ness. Exactamente. Es ministro. Debería ser considerado reverendo.
Ha estudiado mucho. Tiene un doctorado, así que debería llamarse doctor. Ese es su título. Y se llama Ness. Pero yo no diría, oye, Ness. Oye, doctor. No, no estaría bien. Diría, reverendo doctor Ness. Así es como lo llamo, lo que es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo. Y dije, si alguna vez bautizara a uno en sus iglesias, así lo haría. Pregunté, ¿lo recibiría, hermano Ness? Dijo, claro. Ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pregunté, ¿lo recibiría, hermano Cisma? Dijo, claro. Ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Le pregunté, ¿entonces qué les pasa, hermanos? ¿Por qué no aceptan eso y derriban estos muros donde están estos pobres seres humanos? La unicidad quiere. En realidad, las congregaciones quieren adorar con las asambleas, y la congregación de las asambleas quiere adorar con la unicidad, y los hermanos son así. Son así, pero mientras el diablo pueda obligarlos a luchar, 79 entienden lo que quiero decir, hermanos. Mi objetivo es precisamente eso, Jesucristo y la unidad del cuerpo de Jesucristo. Ese es mi propósito. No digo nada como, oye, no estás bautizado en el nombre de Jesús. Irás al infierno. Eso es una tontería. Les cuento lo que pasó el otro día. Estuve en Texas antes de irme, y los hermanos aquí presentes son testigos de ello. La Iglesia Unitaria, 72 iglesias, patrocinó mi reunión. Y esa noche invité al hermano Petty, hermano de la Asamblea de Dios, a la plataforma. Saben que es cierto. Es un hermano valioso. El hermano Petty, si alguno de ustedes lo conoce, de Beaumont, Texas, es uno de los mejores hombres que he conocido. Su esposa es católica convertida, una mujer verdaderamente santa. Es un verdadero hombre de Dios. Dime quién es mejor que Roy Beed de las Asambleas de Dios. Menciona a cualquiera de estos hombres. Mira, todos estos hermanos que conozco por aquí. El hermano de la Iglesia de Filadelfia, y los hombres de las Asambleas de Dios, y ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor que Jack Moore? Dímelo. Es como lo llaman, pertenecen a ellos. No es radical. Hay radicales en ambos bandos. Y ahí es donde la gente señala, y ahí es donde señala el diablo. Pero todos son hombres de Dios. Dios les ha dado el Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos perdidos con nuestras quejas y demás. Es exactamente así. Pero la gracia de Dios nos une. Con razón podemos cantar, bendito sea el lazo que une nuestros corazones en el amor cristiano. Eso es lo que necesitamos. 80 y saben qué. El superintendente general de la iglesia me llamó. Me preguntó, ¿sabías lo que hiciste anoche? Mi segunda noche allí. Le pregunté, ¿qué? Le dije, tuvimos una reunión maravillosa. Le pregunté, tenían a un hombre en su púlpito que era pecador. Le dije, no lo sabía. ¿Quién era? Le pregunté, ese señor Petty. Ah. Le pregunté, ¿un pecador? Pues es un predicador de las asambleas de Dios, hermano. Me respondió, sí, pero sigue siendo pecador, porque no se ha bautizado correctamente. Le pregunté, hermano, ¿podría decirme por qué? Le dije, tiene el Espíritu Santo. Me preguntó, hermano Branham, ¿qué dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Por lo tanto, tus pecados no pueden ser perdonados hasta que seas bautizado en el nombre de Jesús. Dije, ¿esa es la fórmula, hermano? Él respondió, esa es la fórmula. Dije, Dios se descontroló en Hechos 10:49, porque mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra, y ni siquiera habían sido bautizados. Luego, Dios dio el Espíritu Santo a personas que ni siquiera se habían convertido. Dije, ¿en qué punto te encuentras ahora? Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 10:44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 81 Él dijo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dijo, estamos dibujando un pequeño círculo y sacándote de nuestro círculo. Entonces dije, voy a dibujar otro y atraerte de nuevo. Dije, no puedes sacarme, porque te amo. Simplemente no puedes. Dije, hay demasiados hermanos tuyos ahí fuera que me aman y creen en mí. Dije, vendrán de todas formas. Dije, vendrán, y no puedes sacarme. Si me sacas, te atraeré de nuevo. Dije,
Cuando hagas un círculo, Dios, por su gracia, déjame dibujar otro y atraerte de nuevo. Así es. Atráelos de nuevo. Hermano, en el nombre de Cristo, permítame decir esto. Sé que estoy demorando el tiempo. Ya casi es hora de terminar, supongo, pero déjeme decirle esto. Le dije a ese hombre, te acompañaré siempre y cuando prediques las escrituras, tengas amor, creas que, y prediques, y digas que estás bautizando gente. No en el nombre de Jesús, solo de Jesús, no, Señor. Claro que no lo haría, porque conozco a varios Jesús. Los conozco, en África y en diferentes lugares, personas llamadas Jesús. Pero si usas el término nuestro Señor Jesucristo, te apoyaré. Está bien. Te apoyaré. Creo que deberías poner Padre, Hijo y Espíritu Santo primero, para que quede bien. Dije, creo que sí. Pero él dijo, no, eso es en Trinity. Dije, no es una Trinidad. Es un solo Dios con 3 oficios. No es una Trinidad. 3 dioses. No tenemos 3 dioses. Por supuesto que no. No existe tal cosa. No se enseñó en la Biblia, y solo hay un Dios. Escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios. Un solo Dios. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ciertamente, Él es un solo Dios, no 3. Esa es una versión católica, y se trasladó del catolicismo al luteranismo, y así sucesivamente. Y hoy en día se cree generalmente que tenemos 3 dioses. Éxodo 20, 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20, 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 6, 4, escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 83 ahí es donde nunca. Este evangelio nunca llegará a los judíos. Como profeticé la otra mañana a un misionero judío allí. Nunca le llevarás un Dios trinitario a un judío. Nunca lo harás. Lo cual él no es. Tiene más sentido común. Sabe más de la Biblia que eso. Pero nunca es un Dios trino para un judío. Si le haces saber que es el mismo Jehová, lo recibirá ahora mismo. Claro. Eso es todo. Y creo todo esto, como dijo José. Hermanos, no se enojen consigo mismos, porque Dios ha hecho esto. Verán, para que pudiera esperar hasta este momento. Eso es todo, porque nuestra era gentil está a punto de terminar. Ahora, lo creo con todo mi corazón. Génesis 45, 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 84 Entonces, ven, hermanos. Estoy tratando de insinuar algo. Que este grupo de personas, de hombres, que tiene el bautismo del Espíritu Santo, el grupo de Aime en Person, ¿qué hizo? Primero fue unitaria, creo, luego se convirtió en asamblea, y luego se organizó de forma diferente aquí hace poco, formó un pequeño grupo. Estuve en la reunión de All Hagers. Todos conocemos a All Hagers. Su padre ayudó a fundar el Concilio General de las Asambleas de Dios. All es un gran hombre. Es un gran predicador. Le dije hace poco, hermano Hagers, si pudiera predicar como usted, ni siquiera tendría un servicio de sanidad. Pero él ya tenía toda esa sangre, vino y demás cuando empezó allí. 85. Disculpen si los hiero, hermanos, con esto. Está bien. Dios puede hacer que venga sangre, vino o aceite, lo que quiera, pero eso no perdona los pecados. No, Señor. No, Señor. De ninguna manera. La sangre de Jesucristo nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Dije, hermano Hagers. Lo llamé, y estaba con los empresarios cristianos, y le dije, hermano Ol. Me preguntó, ¿dónde demonios estás? Estaba en un motel viejo y barato por allá, y me preguntó, ¿me estás diciendo que te han puesto aquí? Dije, ese es mi deseo. Cuando fui a verte, le pregunté, ¿qué hiciste? Me dejaste en el Hotel Stadler, y tuve que quedarme parado en un rincón. Me sentaste a la mesa, y no sabía qué cuchillo usar ni nada. Y pasé por allí sin abrigo, querían echarme. Y le dije, no sé cómo comportarme. Me respondió, te llevaré si son demasiado pobres para hacerlo. Le dije, no, señor. Le dije, lo que quiero es comer un filete contigo, si lo pagas. Me dijo, de acuerdo. Así que fuimos a un lugar, nos sentamos y le dije, hermano Hagers, admiro mucho su. Es un muy buen amigo mío, un hermano muy querido. Y tenía su panfleto, donde mencionaba a una mujer que acababa de llegar del extranjero con sangre en las manos y demás. Así que lo tenía aquí.
Solo quería que lo negara una vez, y luego lo tenía claro en su papel, ¿sabes? Dije. He notado hacia dónde se dirigen ahora mismo, va a haber un gran avivamiento. Empecé porque los empresarios me tenían allí, claro, parecía que la gente sabría si el Espíritu Santo puede revelar en la plataforma, no puede decirme qué está pasando en algunos lugares, hermanos. Puedo decírselo palabra por palabra, y lo comprobé con el hermano Carlson y este hermano aquí. Ayer estuve en la reunión y les dije a estos hermanos lo que habría aquí esta mañana. Así es. Exactamente. Porque el Espíritu Santo me despertó y me dijo, párate junto a la ventana. Miré la ventana, y me mostró exactamente esto. Dije, ahora, hermanos. El hermano dice, tienes toda la razón. Pues deberían saberlo. 87 Hace poco, un hombre se acercó aquí en Chautauqua y dijo, el hermano Branham es profeta. No pretendo ser profeta. Pero dijo, el hermano Branham es profeta cuando está bajo el espíritu de discernimiento, pero, dijo, oh, su doctrina es veneno. Tenga cuidado con ella. Pensé que, un hombre educado diría algo así. ¿Qué significa profeta? Un intérprete divino de la palabra. La palabra del Señor vino al profeta. Pero eso no está aquí ni, en fin, hermano Hagers. Y dije, vi lo de esa mujer que tiene sangre en las manos. Oh, dijo, hermano Branham, eso es lo más fenomenal que ha visto. Dije, hermano Hagers, lo amo. Primero, quiero que ponga mi mano en la suya. Digamos que somos hermanos. Dijo, claro. ¿Qué pasa? Le dije, eres uno de los predicadores más poderosos que conozco. ¡Qué gran instrumento de Dios eres! Él dijo, gracias, hermano Branham. Eres muy humilde. Le dije, no lo digo por ser humilde. Lo digo porque lo creo. Eres un siervo de Dios. Pero, le dije, hermano Hagers, a menos que, se está excediendo. No tiene contrapeso para lo que dice. Se está basando. 88 Y esto es lo que les pasa a muchos de ustedes, las asambleas de Dios y otros hombres, en estos servicios de sanidad. No los culpo. Hay tanto llamado. Y Tony, aquí, es un buen hermano, y sabemos lo firme que es. Pero hay tanto en el país hoy en día bajo el nombre de sanidad divina, que no me extraña que no quieran patrocinar una reunión en la ciudad. Vienen, desangran a la gente y salen, ¿y qué obtienen? No le den a la gente ni un poco más de lo que les dan desde la plataforma, en su propio púlpito. Y tienen razón, hermanos. Les digo que tienen razón. Pero es como si estuviera leyendo la historia de Martín Lutero. Decía, no era un misterio que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Han leído su historia, sino que Martín Lutero pudiera mantenerse firme por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Ahí estaba el misterio. Y cuando lo fenomenal termina, los incircuncisos siguen, tal como sucedió en Egipto. Y siempre ha causado problemas en la tierra. Sabemos que cuando llegamos allí, lo que levantó a Coré, y Dios tuvo que destruirlo. Pero hermanos, no los culpo. 89 El hermano Hagers se sentó allí e intentó decirme que era el Espíritu Santo quien lo hacía y dijo. Y luego lo puse en su periódico. Le dije, hermano Hagers, ahora bien, le dije, soy un alumno de 7º grado, y usted es doctor en teología y estudió para ser abogado. Se crió en una iglesia limpia y decente. Las asambleas de Dios. Su padre ayudó a fundar esa fe. Y que usted se aleje, eso es cosa suya. Pero, le dije, eso es cosa de cualquiera que quiera hacerlo. No pongo límites, pero cuando se trata de un lugar donde un instrumento como usted, capaz de ganar miles de almas para Cristo, construya su ministerio sobre una base sensacional. Le dije, hermano Hagers, si usted escribe una columna así, si no tiene un contrapeso, se derrumbará con el tiempo. Y necesita las escrituras para lo que está hablando. Él dijo, hay escrituras. Dije, preséntalo. Él dijo, bueno, hermano Branham, dijo, es el Espíritu Santo quien hace eso. Le dije, muéstreme la escritura donde dice que el Espíritu Santo alguna vez hizo que saliera sangre de alguien, y cosas así. Solo muéstremelo. Aceite derramado de ellos. Dijiste que el aceite era para sanidad divina, y dijiste que la sangre de esa mujer sería la salvación de las naciones. Dije, si es así, ¿qué pasó con la sangre de Jesucristo? Remueve, y todo lo que se opone a ella es anti. Está en contra. Dije, se convierte en una doctrina del anticristo. Oh, dijo, hermano Branham, algún día aprenderá. Dije, espero no aprender nunca algo así. Ahora, hermano, le dije, te amo, y eres mi hermano. Y le dije,
Hermano Hangers, después de un tiempo se va a arriesgar tanto que no podrá volver. Vuelva a su iglesia y siga fiel al Evangelio. Y le dije, no se base en sensaciones. Le dije, 90 ahora él tiene. Él está bautizando para vida eterna. Saben, cada vez que bautizan, regresan a un joven o joven. Ahora bien, eso va a... Él no va a morir nunca, así que está al borde de la muerte ahora mismo. Y esas pastillas de vitaminas del mar muerto. Ya ven, pero así es, hermano. Empiezan con esas pequeñas sensaciones, y ustedes, los hombres aquí que tienen estas iglesias, dejan que algo así entre en la ciudad. Y saben, el diablo es astuto, y se mete en esas cosas de esa manera. Se mete con ellas. Enfurece a la gente y causa confusión en la iglesia y cosas así. Pero no es así. 91 Ahora bien, por mucha razón que tengan, hay algo en lo que fallamos y pasamos por alto, hermanos míos. Para terminar, quiero decir esto. Por mucha razón que tenga, por muy bíblico que sea, por mucho que sepa de la Biblia de Dios, si no tengo el Espíritu de Dios de amor en mi corazón por toda la raza humana, entonces estoy equivocado desde el principio. Pablo dijo en 1 Corintios 13, si tuviera conocimiento, vea, y entendiera todos los misterios de Dios, y no tengo caridad, nada soy. Aunque hablara lenguas humanas y angélicas. Es decir, las que hablan con Dios y siempre las que se pueden interpretar, aunque hablara lenguas genuinas, humanas y angélicas, y no tengo caridad, amor, de nada me sirve. Así que, si conozco todos los misterios de Dios y puedo desenrollarlos y armonizarlos, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y cuando yo, 1 Corintios 13, 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 92 Jesús dijo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando las asambleas aman a la unidad, y la unidad aman a las asambleas. Cuando se aman unos a otros, tengan razón o no. Y mientras el objetivo sea erróneo. O mejor dicho, el motivo sea erróneo, entonces están equivocados desde el principio. ¿No es cierto? Vean, aunque hable lenguas humanas y angélicas, y no tenga caridad, todavía no soy nada. Porque Dios es amor. Lo sabemos. Creo en hablar en lenguas. Alguien dijo, hermano Branham, no crea en la evidencia inicial. Quisiera aclarar eso. Creo que cuando un hombre recibe a Cristo, recibe una porción del Espíritu Santo, porque Jesús dijo en Mateo, capítulo 12, capítulo 5, versículo 24, que dijo, no, creo que fue San Juan 5, 24. Él dijo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora bien, solo hay una forma de vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 13, 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 1 Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Juan 4, 8 El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. 1 Juan 4, 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 93 Ahora bien, creo que nadie puede llamarse a sí mismo. Dios tiene que llamarlo. Y si Dios realmente lo llamó, hermanos, sabemos que hay mucha gente que se preocupa y cree que Dios los ha llamado, pero pronto descubren. Ustedes lo descubren. Pero si Dios los llamó, pues, estarán allí y se quedarán allí. Y ahora bien, esa no es doctrina bautista, no creo en darse la mano ni en tener seguridad eterna ni nada de eso. No creo en eso, para nada. Si quieren creer eso, bueno, está bien. Sigo diciendo que son mis hermanos. 94 Esta mañana, si fuera a pedir un trozo de pastel, que ya casi es la hora de cenar, yo comería cereza y tú manzana, pero ambos comemos pastel. Así que no hay problema. Mientras comamos pastel. Así creemos. Si quieres ser de la unidad, sé de la unidad. Si quieres ser de la Asamblea de Dios, sé de la Asamblea de Dios.
Si quieres ser lo que seas, bautista, presbiteriano, sé cristiano. Y búscalo por ti mismo. Pero no se peleen entre ustedes, porque estas pequeñas cosas encajan. Así es. Todas encajan y llegan a ese mismo punto. Y no importa lo que hagamos, cuántos milagros podamos realizar, cuántas montañas podamos mover, o lo que sea, hasta que lleguemos a un lugar donde amamos, no solo fingimos, sino que nos amamos unos a otros. Cuando amamos a cada hermano, sin importar a qué iglesia pertenezca, lo amamos. No solo fingimos que lo hacemos porque sabemos que es una idea religiosa, se supone que debemos hacerlo, sino porque lo hacemos. Nos amamos unos a otros. Luego, la paciencia, soportándonos unos a otros, creo en Colosenses 3, alrededor del 9, en algún lugar por ahí. Puede que me equivoque con la escritura, pero dice esto. Después de que nos convertimos en cristianos, no debemos envidiar, no podemos tener fe cuando intentamos presentar respeto y honor unos a otros. No podemos hacer eso. No podemos tener fe. Tenemos que honrar a Dios. Honrarlo. Creer en mis hermanos, claro, es amor. Pero el respeto y la dignidad son para Dios. Pero tengan fe y confianza los unos en los otros, y no se mientan. No se mientan. Si les digo esta mañana que los amo, debo decirlo en serio. Si no, soy un hipócrita. Exactamente. Romanos 13, andemos, como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 95. Ahora, hermanos, siguiendo este tema. Hermano Tony, espero no haberme extendido demasiado. El hermano Tommy tiene algo que decir en un momento. Pero podría decir esto. Cuando estoy entre ustedes, creo esto. Creo que Dios, nuestro Padre, cubrió con su sombra a una virgen llamada María y creó en ella una célula sanguínea que dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios, el tabernáculo en el que Dios se encarnó y se manifestó entre nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Creo que esa célula sanguínea se rompió en el Calvario para la remisión de nuestros pecados, y el Espíritu salió de él y regresó a la iglesia. Porque Cristo, el Espíritu Santo, el Cristo, el Logos, estaba en nosotros ahora, el Espíritu Santo por el bautismo, haciéndonos. Cristo se separó, dando su vida por cada uno de nosotros, para que, como grupo, fuéramos la iglesia de Dios. 96. Y no hace mucho. Solía montar a caballo. Ya lo sabes. Mi padre era jinete, un gran tirador. Yo solía montar a caballo. Pastoreábamos el valle de Arapahoe. Me refiero al río Troublesome sobre la cordillera de Arapahoe. La asociación Hereford pastorea en ese valle. Y allá arriba, los ganaderos tienen tanta hierba que pueden criar. Y cuando un rancho produce hasta 1 tonelada de heno, se puede criar una vaca en el pasto que está debajo de este Spark. Y se puede criar una vaca. Y eso forma parte de mis grandes terrenos de caza, y he criado allí durante años. Voy todavía en primavera y otoño, cuando tengo tiempo libre, y monto en los rodeos solo para estar allí, porque me encanta montar a caballo. Y a lo largo de ese valle hay un montón de ganaderos que tienen derecho a entrar aquí para pastar su ganado, y en primavera muchas veces les he ayudado a reunir el ganado y a criarlo allí. Y hay una cerca de deriva donde no pueden regresar a la propiedad privada al bajar por el campo, y el guardabosque se queda allí contando ese ganado cuando entra. Y he estado sentado muchos días, hora tras hora, viendo pasar al grupo del señor Grime. Él tenía la barra de diamante. El nuestro era el rastro de pavos, y tenían el trípode justo debajo de nosotros, y Jeffries, y demás. Luego, cuando ponía mi pierna, como muchos de ustedes saben, sobre el cuerno de la silla y me sentaba allí, y observaba al guardabosques mientras contaba el ganado. Me di cuenta de una cosa. No le prestó mucha atención a la marca que tenía, pero había algo que realmente buscaba. La etiqueta de sangre. Tenía que ser un Hereford pura sangre o no podría pasar detrás de esa cerca, pero la marca no importaba mucho. Creo que así será en el juicio. No va a mirar nuestra marca, pero sí la etiqueta de sangre. He cometido errores, hermanos, y he hecho tantas cosas mal. Y si en algún momento del camino he traído, o han escuchado algo que yo haya comentado o dicho que los haya ofendido, o si dije algo esta mañana que los ofenda, les pido, como hermano o hermana cristiana, que me perdonen. No es mi intención hacerlo. Solo les he abierto mi corazón para que lo sepamos. Si hay algún bautismo que hacer, háganlo ustedes mismos. Eso es. Yo no lo hago.
Si lo he hecho, así es como bautizaré a uno, así. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Así que, pueden tomar a la persona que están bautizando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Así que si alguna vez bautizo a alguien, pero aún no lo he hecho. Solo bautizo en mi iglesia, y eso es solo para la gente de allí, y así es como se bautiza la gente de mi iglesia. Sin miras atrás, ese era el antiguo ritual misionero. El antiguo ritual misionero bautista. Y ahora sí, eso es todo. Creo en la sanidad divina. Creo en el bautismo del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo hablando en lenguas. Creo en cada don que Dios dio a su iglesia. Los apoyo al 100%, pero creo. No me interesa mucho esta sanidad extraordinaria que tenemos hoy en día. Solo quisiera hacer un comentario. Hace un tiempo, había un hermano, y no es mi querido hermano Tommy X, a quien considero un verdadero siervo de Cristo. Era otro hombre en otro país. Y en este país siempre se decía, el sanador extraordinario de Dios. El sanador extraordinario, ya saben, cosas así. Recibí una carta después de que el hombre, de la iglesia luterana. Mi secretaria lo sabe. La tenemos archivada. No mencionaría su nombre, porque no es propio de un cristiano, aunque discrepo con sus ideas. Pero está perfectamente bien. Lo amo. Es mi hermano. 99 pero llegó a un punto en el que simplemente necesitaban causar sensación, o estimularla, o algo por el estilo. Y eso no sirve de nada. Hermano, el ejercicio físico no sirve de mucho. Así que este ministro luterano le respondió a este ministro diciendo, ustedes, evangelistas estadounidenses que vienen aquí, dijo, con toda su sanidad excepcional para todos. Y ahora, esto me suena a flor de piel, pero Dios sabe que no lo digo en ese sentido. Pero, dijo, cuando murió la pequeña Deborah Statsclef, esa bebé, y esa madre estuvo allí ese día en California donde murió esa bebé y tenía frío. Y vio. Puso a esa bebé en los brazos del hermano Branham, y él estaba allí orando por ella, y la bebé empezó a gritar y a patalear, y luego se la devolvió. Él también conocía el caso mexicano, que, podemos basar esto en los empresarios del Evangelio completo. Una declaración. Se necesita algo de un médico. Cuando ese bebé mexicano murió esa mañana a las 9, y eran las 11 de la noche, el médico redactó su declaración. El hermano Espinoza, como muchos de ustedes, hermanos de la Asamblea de Dios, lo saben, fue quien recibió la declaración del médico, que había fallecido. Tuve una visión sobre la multitud. Cuando 20,000 católicos se convirtieron a Cristo en la Ciudad de México. Dije, no se la tomen a la ligera. No conozco a ese bebé. Acabo de tener una visión. Y Billy estaba allí, con 30 o 40 acomodadores, intentando mantener a esa mujercita fuera de la fila de oración con ese bebé. Corría entre sus piernas y todo. Así que finalmente envié a Jack Moore. Le dije, vayan a orar por él. Miré hacia afuera y vi a un bebé mexicano sonriendo. Dije, espera un momento. Tráelo aquí. Y cuando puse mis manos sobre esa manta, llovió a cántaros todo el día. Y habían estado allí desde temprano esa mañana, y esto era alrededor de las 11 de la noche. Y puse mis manos sobre el bebé, empezó a patalear y a chillar, y empezaron a gritar. 101 entonces, lo anotaron y obtuvieron la declaración. Fueron al médico, y el médico dijo, declaré muerto al bebé esta mañana a las 9. Murió de neumonía. Así que esas cosas son ciertas. Son declaraciones. Tiene que serlo. Siempre debemos ser honestos y veraces sobre cualquier cosa. No lo hagas. Simplemente déjalo ser como es. Dios no necesita ayuda en nada, Él es Dios. 102 entonces esto. Él dijo. Ahora bien, cuando esta madre llamó al hermano Branham en América, pidiéndole por teléfono, ven y resucita a mi bebé, y el gobierno de Estados Unidos, su esposo es capellán del ejército, y todos ustedes conocen a Julius, muchos de ustedes aquí, quien escribió mi libro Un profeta visita África. Y esa pobre madre noruega, gritando a todo pulmón, dijo, hermano Branham, yo estaba allí cuando ese bebé cobró vida. Dijo, creemos que usted es un siervo de Cristo. Dijo, ven, pon tus manos sobre mi bebé y vivirá. Murió en un instante o dos con neumonía. Estuvo enfermo unas 4 o 5 horas. Y estos hombres habían estado allí gritando, chillando y saltando, diciendo, Dios lo va a resucitar. Dios lo va a resucitar. Y dijeron, con eso, la American. No la American Airlines. El ejército de los Estados Unidos iba a traerme en un avión a reacción y de regreso en un día. 103 y dije, antes de venir, quiero saber la voluntad del Señor.
Así que oré 2 días, y ese doctor, tan amable, dejó que el bebé se quedara allí. Una mañana, me levanté y empecé a caminar hacia la cocina. Y miré allí, de pie, sobre una luz del tamaño de esa luz, dando vueltas, y dije, no toques eso. No reprendas eso. Es la mano del Señor. Corrí de regreso y llamé a la nación, y dije, no puedo ir. Y este ministro luterano dijo, ¿por qué no esperas hasta que Dios te dé una decisión clara, como la del hermano Branham, y entonces sabrás de qué estás hablando? 104 Bueno, eso es todo, hermanos. Si no sacamos conclusiones precipitadas y esperamos a que Dios nos dé una decisión clara. Y todo esto de sanar a pecadores que no saben nada de Dios. Creo que la sanidad divina se basa en el principio de que primero debemos acercarnos a Dios, entregarle nuestro corazón y purificar nuestras vidas en la sangre de Jesucristo. Y entonces Dios obrará con nosotros y nos sanará. Tal como dijo este hermano sobre la mujercita por la que había orado allá. Una santa de Dios. 105 En mi vida he cometido muchos errores. He hecho muchas cosas mal. Probablemente, si vivo mucho más, cometeré muchas más. Quizás algunas sean piedras de tropiezo en tu camino. Espero que me perdones. Estaba leyendo sobre Abraham. Cómo sus frustraciones, vaya, las cosas que hizo. Dudó de Dios, mintió sobre su esposa y todo. Pero cuando se escribió su comentario divino en Romanos 4, nunca mencionó sus errores, sino que dijo, Abraham nunca dudó ante la incredulidad ante Dios, sino que se fortaleció. Todos sus errores se olvidaron cuando se escribió el comentario divino de su vida. Sus frustraciones ni siquiera se mencionaron. Sus errores no se mencionaron. Hermanos, espero que cuando se lea mi comentario ese día, él también borre los míos y no piense en ellos. Espero que ustedes también lo hagan. Que Dios los bendiga. Romanos 4:20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 106. El Dr. Tommy X se acerca al micrófono para hacer los siguientes comentarios. Creo que esta mañana podemos resumir todo lo dicho con estas palabras. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Díganlas, por favor. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hay altibajos en la vida de cada hombre. No voy a hablar. Tengo un mensaje. Creo que todo cristiano ha sido Jesús. Mi corazón se conmueve esta mañana, y creo que para muchos de nosotros algunas cosas que nos perturban, nos hacen mejores hombres y mujeres de Dios. Babe Ruth era conocido como el rey del jonrón. ¿Pero sabían que Babe Ruth también era el rey del ponche? Se ponchó más veces que jonrones. Se ponchó 1330 veces. Solo hizo 860 jonrones. Pero cada vez que Babe Ruth se ponchaba, volvía al dugout cuando el antiguo árbitro gritaba, «Estás fuera». Volvía al dugout, se frotaba las manos, tomaba el bate y señalaba por encima de la cerca, y siempre decía, «Lo siento por ese lanzador». No hay nada malo en poncharse, pero recuerda, toma el bate. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Díganlo otra vez, por favor. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Lo es todo. Sí. Lo es todo. Así es. Lo es todo. Todo. Amén. Aleluya. Discutir y pelear nunca resolverá el problema. Estamos demasiado cerca, amén. Al otro lado. Hemos llegado al punto de no retorno. ¿Cuántas veces he oído al capitán gritar en el avión? Hemos llegado al punto de no retorno. No hace mucho, oí una voz de otro mundo que me habló y me dijo, hijo, has llegado al punto sin retorno. Eso significa que estoy más cerca del otro lado que del punto de partida. Cierra los ojos, por favor. Inclina la cabeza. Padre Celestial, esta mañana, cuán agradecidos estamos de poder decir desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Oh, Jesús, abraza con tus amorosos brazos a cada hombre y a cada mujer, y que nuestra visión y nuestra mirada se eleven a lo alto, más alto que las cosas de este mundo, para que podamos ver a Cristo, y otros puedan ver a Cristo en nosotros. Pon tu mano sobre cada uno de estos siervos tuyos, concédelo, Señor. Y que, al salir de este lugar esta mañana, nos decidamos a no ver nada más que a Cristo, amén. Es bienvenido el uno en el otro. Sabemos que la tarea es. Hay una gran tarea por hacer, Jesús. Hay una cosecha tan grande por recoger. Sí, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, sí, Señor. Que unamos nuestras manos, concédelo, Señor. Y recorrer la cosecha, sí, Señor. Para ganar a los perdidos y moribundos antes de que sea demasiado tarde. Sí, Señor. Quiero que levanten la mano y simplemente alaben el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
El hermano Branham y la congregación alaban al Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero que levanten las manos y canten conmigo yo lo amo. Lo aman. Amén. Esta mañana, ¿lo aman con todo su corazón? Levanten las manos y canten todos juntos. Yo lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. ¿Podrían tararearla, por favor? Saben, compañeros ministros, en Argentina tuvimos más de 400,000 personas en un solo servicio. Una y otra vez hemos visto a la gente. Y recuerdo la primera tarde, teníamos más de 400.000 personas cantando eso en español, y les pedí que lo tararearan, y afuera había más de 300.000 personas. Les pedimos a los de adentro que guardaran silencio mientras los de afuera tarareaban la letra de esa canción. Y de repente, mientras la cantaban, algo me inundó el alma. Nunca antes en mi vida había conocido la revelación de Cristo en mí hasta que escuché el eco de 300.000 personas afuera tarareando yo lo amo. Esta mañana es un gran ejército majestuoso del Rey de la Gloria, y están cantando. ¿A quién aman? ¿A quién amas tú? Sí. Cristo, Cristo en mí. Sí. La esperanza de gloria. Cierren los ojos, levanten las manos y cántenlo de nuevo, todos. Sí, Señor. Yo lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el Calvario. Si lo amas esta mañana, abraza a 3 o 4 hombres diferentes. Y las mujeres hacen lo mismo. Y dicen, amo al Señor Jesucristo. Así es. Abrácenlo. 107. Después de esta respuesta de amor, el hermano Branham regresa al micrófono. Si yo pudiera ver que esto sucediera en todo el mundo, diría, Señor, permite que tu siervo parta en paz.